Agustín, buen día para Bueno, vos. vamos a arrancar con la presentación de hoy, que va a estar a cargo del doctor Miguel Massad. Miguel Massad es imagenólogo acá en el hospital alemán y es el encargado de la parte de las imágenes de ginecología oncológica. La presentación de hoy va a ser acerca del rol de las imágenes en el diagnóstico, el seguimiento y la recurrencia en lo que es cáncer de cuello uterino. Bueno, Miguel, cuando quieras podés arrancar. Bueno, muchas gracias Agustín por la presentación y a todo el servicio de Oncogineco con el cual trabajamos interdisciplinariamente en forma permanente, lo cual nos permite, como en este caso, volcar las imágenes de los casos diarios y armar este tipo de presentaciones. Bueno, yo me voy a centrar básicamente en el rol de la resonancia, pero vamos a hablar un poco del rol de las imágenes en general, de las imágenes que tenemos disponibles en nuestro medio para el diagnóstico, la estadificación, seguimiento y recurrencia de cáncer de cérvix. La clasificación antigua de FIGO, como todos saben, permitía la estadificación clínica del cáncer, bajo anestesia, bajo conización, bajo citoscopía, etc. Y eso era porque, dado que el cáncer de cérvix tenía más prevalencia y tiene más prevalencia en países poco desarrollados, las imágenes eran muy inequitativamente distribuidas, entonces era difícil consensuar y establecer un estándar de qué tipo de imágenes usar. Pero en el año 2018, FIGO incorpora las imágenes y a la patología en la estadificación del cáncer de cérvix. Por supuesto que estas imágenes siempre que estén disponibles y por otra parte no recomienda ningún tipo de estudio en particular. En los países desarrollados, por ejemplo, la NCC recomienda, digamos, toda la batería de imágenes disponibles, resonancia, placa de tórax, TC, PET para el diagnóstico y estadificación de cáncer de cérvix. Pero la resonancia magnética es el tratamiento el método de elección para la estadificación locorregional, evaluar respuesta, recurrencia y seguimiento. Y fíjense que algunos de los trabajos publicados últimamente hablan un poco del rol de la resonancia del PET y del PET con resonancia para varios aspectos que refieren a la estadificación local, como por ejemplo la invasión de parametrios, la infiltración de órganos vecinos y los ganglios linfáticos. Y los números son bastante alentadores y bastante buenos para la resonancia, suben un poco en el PET, pero están bastante equitativos y la resonancia fusionada con PET, que en nuestro medio local está muy poco disponible, prácticamente inexistente, pero que también se usa en algunos sitios en el mundo para este tipo de circunstancias. Entonces, ¿cuál es qué agrega la estadificación de FIGO del 2018? A partir del estadio 1B en adelante, ahí empiezan a jugar el rol de las imágenes en la estadificación del cáncer de cérvix. Pero la realidad es que lo nuevo en la estadificación de FIGO es la subestadificación en 1B1, 2 y 3, y el estadio 3C, que se divide en C1 y C2, que también es nuevo respecto de la clasificación previa, y donde sí acá el rol de las imágenes va a tener una importancia fundamental. Ahora, yendo particularmente fíjense, al rol de las imágenes en la estadificación de los ganglios, que es algo como muy complejo de establecer en general, no solamente en el cáncer de cérvix, en toda la oncología, decir si un ganglio es metastásico o no, es bastante complejo porque depende mucho del tamaño, depende mucho de las características del ganglio, pero fíjense que la resonancia con difusión tiene una sensibilidad de entre el 91 y 100%, una especificidad de 87 al 94%. El PET-TC también tiene números bastante parecidos. El PET con resonancia también entre 83 y 91%, 90 94%. Y acá menciona algo
que es la resonancia magnética con el ISPIO, el USPIO, que es un medio de contraste que lamentablemente está muy poco aprobado en el mundo, solo Países Bajos, hasta el inicio del 2024 estaba aprobado solo en Países Bajos, ni siquiera la FDA lo tiene aprobado, que es un medio de contraste que tiene hierro, son partículas de hierro que se administran diluidas en forma muy lentamente, controlando la presión arterial del paciente. Yo trabajé con estos medios de contraste hace bastante tiempo y después desaparecieron de la Argentina. Y tiene la particularidad de que son captados específicamente por todo el sistema retículo endotelial, el hígado, el vaso y los ganglios, por supuesto. Entonces, como baja mucho, como tienen hierro, y eso baja mucho la señal en el T2, el ganglio normal va a ser oscuro en el T2, mientras que si ese ganglio está reemplazado por tejido patológico, va a dejar de tener esa tonalidad y va a ser brillante. Este medio de contraste es una de los métodos que más especificidad y sensibilidad tiene para el diagnóstico de metástasis ganglionares, pero reitero, no está disponible en nuestro medio. ¿Cómo preparamos a la paciente para un estudio de resonancia magnética ginecológica? Bueno, es fundamental para el cáncer de cervix distender a la vagina con gel. Eso nos permite que los fondos de saco se distiendan bien y ver con mucho detalle la anatomía del cervix, los fondos de saco vaginales, las paredes de la vagina. No hay una recomendación puntual en cuanto a qué tipo de campo magnético usar. Podemos usar 1.5 o un 3 tela, siempre que el 1.5 sea un equipo actualizado y tenga buenas bobinas y un buen software. No es necesario que el equipo sea de 3 Tesla. Inyectamos gel endovaginal. Muchas veces inyectamos gel endorrectal también en algunas circunstancias. Tratamos de dar buscapina para disminuir el peristaltismo intestinal y que que el movimiento intestinal no perjudique las imágenes por el movimiento. Con respecto al uso del gadolinio, no hay un consenso al respecto para la estadificación del cáncer de cervix. Muchos le dan un rol importante en el diagnóstico de tumores pequeños y en la recurrencia, pero no así en la estadificación. Y después, la planificación de los cortes en forma oblicua y ortogonal al tumor es fundamental para ver justamente los detalles anatómicos y poder hacer un diagnóstico correcto. Los cortes tienen que ser de alta resolución, de 3 milímetros. No quiero entrar en detalle mucho en la parte técnica porque la mayoría de los que están escuchando son cirujanos, oncólogos, ginecólogos, y no quiero aburrirlos con eso. Este es un estudio normal, fíjense el detalle de la anatomía. Tenemos la vagina distendida con gel, el cervix. Esto es lo que se llama la plica palmata, este engrosamiento, son pliegues de la mucosa un poquito más hiperintenso, lo que muestra el asterisco rojo, que es una parte de la mucosa del cervix uterino que muchas veces se ve muy bien. Esto blanco que se ve acá es la mucosa propiamente, lo que marca la flecha negra. Y después tenemos el estroma cervical, que es lo que rodea a la mucosa del cervix, que tiene dos capas. Una capa más oscura, que es la más interna, que es el estroma más fibroso, y otra capa más externa, que es el estroma fibromuscular, donde es un poquito más hiperintenso. Esa es la anatomía que nosotros tenemos que prestar atención para ver si está el estroma cervical comprometido o no está comprometido y ver hasta dónde se extiende. Fíjense que acá está un poco, a propósito, puse esta imagen un poco fuera de corte. Esto es el parametrio, pero fíjense que del otro lado el estroma cervical está continuo, pero del lado izquierdo está un poco fuera de corte y no hay que confundir esto con una disrupción del estroma cervical y un compromiso de los parámetros que ya, por supuesto, nos cambiaría el estadio. Entonces, una vez que tenemos a la paciente correctamente preparada, comenzamos con los cortes y esto nos permite entonces, una vez que tenemos el tumor, comenzar a estadificar
en función de tamaño, compromiso de órganos vecinos, etc. ¿Cuáles son los parámetros anatómicos que hay que tener en cuenta? Bueno, el tumor generalmente tiene una señal intermedia. Acá vemos, por ejemplo, un tumor pediculado, vemos un tumor con un estadio más avanzado arriba a la derecha. Siempre tiene una señal intermedia. Una señal intermedia significa más alto que el músculo, pero menos blanco que el líquido, por ejemplo, vesical, que podemos tomarlo como parámetro, o que el gel endovaginal. Los tumores cervicales generalmente de cuello uterino, principalmente los escamosos, los adenocarcinomas, tienen una característica un poco diferente. Tienen una vascularización muy alta inicialmente y van perdiendo la vascularización a medida que va progresando el scan dinámico de gadolinium. Por lo tanto, en una fase tardía se va a ver bien oscuro como vemos acá. La, la resonancia tiene un valor predictivo negativo casi del 100% para la estadificación, por ejemplo, de la invasión de órganos vecinos. Fíjense, la pared vesical acá que se ve muy bien, es muy alto el valor predictivo negativo que tiene para saber si está comprometido o no la vejiga. ¿Qué hablamos cuando mencionamos invasión de la pared? Bueno, para la invasión de la pared, que ya sería un estadio más avanzado, hay que tener en cuenta los vasos sanguíneos, los músculos. ¿Qué músculos de la pared? El obturador interno, que vemos acá con la flecha verde, el músculo piramidal y los músculos elevadores del ano. Cualquiera de esas estructuras que estén comprometidas, estamos en condiciones de decir que tenemos un compromiso de la pared. Y acá tenemos los ganglios. Los ganglios, no hay un estándar de tamaño para ginecología, pero la mayor parte de los autores recomiendan que a partir de los 8 milímetros el ganglio comienza a ser sospechoso. A partir de 1 centímetro es probable que esté comprometido y a partir de los 15 milímetros casi con seguridad ese ganglio sea positivo. Y después entran a jugar una serie de características del ganglio. Por ejemplo, acá tenemos un ganglio normal. El ganglio normal tiene una forma ovalada, tiene un borde liso y tiene una señal homogénea. Cuando el ganglio, además del tamaño, pierde esas características, suma información para decir que ese ganglio tiene altas sospechas de ser positivo. Entonces, vamos a comenzar a ver ejemplos en función de la estadificación de FIGO de tumores cervicales en resonancia magnética. Fíjense, acá tenemos un estadio 1B, un tumor muy chiquito que gracias a la distensión con gel se ve muy bien acá, exofítico, protruyendo hacia la luz vaginal, un tumor de 18 milímetros. Acá a la derecha tenemos un estadio 1B, un tumor de 26 milímetros, pero fíjense que si lo medimos en el plano sagital mide 25. Entonces, como el tamaño juega un rol esencial en la estadificación, lo que hay que hacer, en realidad, es medirlo en el plano que mayor dimensión tenga ese tumor, sea sagital, sea coronal o sea axial. Y por eso los cortes tienen que ser exactamente perpendiculares, es decir, ortogonales al tumor, para que la medición no sea errónea. Observemos acá, en este estadio 1B, cómo el estroma cervical está comprometido, ¿no? Y del otro lado está íntegro. Bueno, acá comenzamos entonces a evaluar los parámetros anatómicos que nos permiten estadificar. Fíjense, este tumor, una paciente de 43 años que consulta por sinusorraquia en 2003 con un PAP normal, tiene muchos quistes en el cérvix, quistes de Nabot o una hiperplasia endocervical glandular, pero asociado a esos quistes de Nabot tiene esta pequeña imagen de 12 milímetros sólida, con mayor señal que el músculo, que es hipovascular en el gadolíneo y que resultó ser un adenocarcinoma HPV relacionado. Un estadio 1B1 en este caso, con un tumor de 12 milímetros. Esta es una paciente de 42 años con un cáncer escamoso de reciente diagnóstico, quizás algunos lo recuerdan porque es un caso del hospital. Es un tumor pediculado, proyectado
en el tercio superior de la vagina, de 56 milímetros, pero lo interesante acá es ver hasta dónde llega el tumor, porque yo lo mido en el plano coronal y mide 56 milímetros, pero el tumor, todo este pedículo que tiene, ¿es tumor o no es tumor? Porque eso nos cambia, el tamaño nos cambiaría el estadio eventualmente. Entonces, acá la difusión juega un rol muy importante, porque fíjense que el tumor es esto. Todo ese pedículo que tiene no restringe en difusión y por lo tanto no corresponde a tumor. Entonces el tumor está correctamente medido, es solamente la parte más pediculada, pero toda la base pedicular del tumor no presenta, no presenta células neoplásicas. Este mismo tumor, cuando administramos gadolínio, que reitero, no es fundamental para la estadificación del cáncer de cervix, vemos que el tumor inicialmente toma mucho contraste, tiene una curva muy alta y va lavando el contraste a medida que va progresando en los tiempos vasculares el gadolínio. Pero el pedículo toma contraste más tardíamente y sube el contraste, que es el estroma, sube el contraste en forma tardía. Y lo podemos ver también acá en las imágenes. Fíjense que el tumor toma contraste rápidamente, el pedículo todavía no toma tanto contraste, va lavando el tumor y el estroma cervical capta en forma tardía. Entonces son todas herramientas, la difusión, el gadolínio, el T2, todos variables dentro de la resonancia que nos permiten estadificar correctamente. Esta es una paciente con un estadio 2B, fíjense con compromisos ya de parámetros. Acá tenemos el tumor en el plano sagital, hipovascularizado ya en una fase venosa, y cuando cortamos ortogonalmente, según el plano de corte que vemos acá en estas líneas de punto, vemos que el estroma cervical más externo, el fibro muscular, está interrumpido y está invadiendo los parámetros, en este caso en forma bilateral. Este es otro estadio 2B con compromiso de parámetros que no llega a la pared de la pelvis. Fíjense, los músculos elevadores del ano están bien. Sí está comprometido los parámetros en forma bilateral porque el estroma cervical está interrumpido. En este caso, llega el tumor casi hasta el tercio superior, tercio medio de la vagina en su cara anterior, pero no llega al tercio inferior. El estadio 3 es cuando se compromete la vagina, la pared pélvica, causa hidronefrosis o riñón no funcionante y suma los ganglios pélvicos y o paraórticos. Con lo cual acá las palabras claves son vagina, pared, uréter, hidronefrosis y ganglios. Fíjense, esta paciente con un estadio 3B, que un gran tumor cervical que produce hidronefrosis, acá vemos la uronefrosis en la tomografía. Estos artificios que se ven acá son por los catéteres doble J que tiene colocado, fíjense el artificio que produce, pero ya estaba comprometiendo los uréteres, por lo tanto es un estadio 3B. Esta es una paciente de 61 años con un cáncer escamoso, antecedente de histerectomía por miomas con conservación de cérvix y que consulta por metrorragia. Fíjense que tiene una gran lesión en el cérvix remanente. Observemos, esta es la secuencia sin gadolínio y veamos con gadolínio cómo toma contraste rápidamente y ya estaba invadiendo acá el recto sigma. Fíjense cómo tiene la continuidad con el recto superior barra sigma, vemos acá. Por lo tanto, es ya un estadio 4A con invasión de órganos vecinos. ¿Cuál es el rol de las imágenes en la evaluación post-tratamiento y en la recurrencia? Bueno, generalmente los tumores escamosos recurren en el muñón, recurren en la región central de la pelvis, ya sea en la vagina, vejiga, recto, parametrios, en la pared pélvica o, en el caso de los adenocarcinomas, es más frecuente que recurran en ganglios paraórticos, en el cuerpo uterino si no fue removido, en glándulas suprarrenales y muchas veces se manifiestan con ascitis. Veamos que tanto la TC como el PET, como la resonancia magnética, son métodos
adecuados para evaluar la recurrencia. Todo depende de la disponibilidad que tengamos. Observemos que los números son todos con mayor o menor especificidad y sensibilidad, pero más o menos todos están alrededor, por encima del 70-80%, tanto la resonancia con gadolinio o el PET-TC entre 90 y 97% de sensibilidad y especificidad dependiendo de los autores. Básicamente lo que buscamos en la recurrencia son características muy parecidas al tumor original, que tenga una señal intermedia o alta en el T2, que restrinja con difusión y que capte gadolinio en forma temprana. ¿Y cuáles son los criterios para la respuesta completa? Que no haya lesión visible en el cérvix ni en las adyacencias, que haya una restitución completa del estroma cervical, y esto es muy importante, que el realce con contraste con gadolinio no sea temprano y sea eventualmente tardío por fibrosis, y que no haya restricción a la difusión. Veamos este caso, por ejemplo, de pacientes anexohisterectomizadas, tratadas con cirugía. Vemos el muñón vaginal, un muñón vaginal fino, delicado, sin ninguna nodularidad, sin ninguna irregularidad. Entonces, esta es una paciente con una cúpula vaginal sin signos de recurrencia. No hay focos de restricción y tampoco hay zonas de realce temprano con gadolinio que no están mostradas acá en esta imagen. Esta es una paciente de 52 años con cáncer escamoso tratada con quimiorradioterapia, donde vemos la estenosis bastante típica como secuela post-tratamiento de la radioterapia, pero vemos que en el scan dinámico con gadolinio no hay ningún realce importante temprano en la región cervical. Y cuando hacemos los cortes ortogonales al cérvix, vemos que el estroma cervical, toda esta oscuridad, hipointensidad que rodea al canal cervical, está restituido. Entonces, esto es una respuesta completa por resonancia. Esta es una paciente de 31 años con un cáncer adenoescamoso, tratada con una traquelectomía radical laparoscópica, más linfadenectomía en el año 2020. El diagnóstico anatomopatológico fue un T1B1N0 y están controles en la actualidad sin recidiva. Veamos que tenía el tumor en marzo del 2020, se hace una traquelectomía y queda ahí la zona remanente uterina 2020-2021 sin ningún nódulo, ninguna alteración en el T2. Hacemos un gadolinio temprano, se ve el realce periférico, pero no hay ningún realce en fase arterial y no hay restricción en la difusión. Esta paciente está libre de enfermedad por resonancia magnética. Diferente es este caso. Veamos que esta es una paciente de 45 años con una recurrencia de cáncer escamoso, estaba previamente tratada con anexohisterectomía más resección de ganglios, no había recibido ni radio ni quimioterapia y actualmente consulta por dolor. Fíjense que la zona del muñón vaginal tiene un nódulo hiperintenso en T2 o señal intermedia. Fíjense cómo se interrumpe la cúpula vaginal con mucha restricción en la difusión y fíjense la captación temprana de gadolinio, rápidamente, bien diferente a la fibrosis que debería reforzar, en el caso de que haya, en forma tardía. Estos son los signos y las herramientas necesarias para el diagnóstico de la recurrencia. Esta es una paciente de 50 años con una recurrencia también local de cáncer escamoso. Fíjense acá el anillo estromal como no está restituido, capta gadolinio en forma muy temprana y lo llamativo de este caso es que tenía un PET-TC 40 días previos a la resonancia que era negativo, como vemos en esta imagen. Bueno, puede ser que haya sido un falso negativo, puede ser que haya incrementado un poco las características del tumor en los últimos 40 días, no lo sabemos, pero bueno, también en este caso tener en cuenta que los falsos negativos y positivos de los diferentes métodos, ¿no? Esta es una paciente de 38 años con un adenocarcinoma HPV relacionado, estadio 2B, con invasión de parametrio derecho, recae localmente en enero de este año. Fíjense el tumor, como vemos acá, recurriendo, invadiendo el parametrio derecho, captación en el PET y la biopsia viene material necrótico y supurado, sin células neoplásicas. Quizás algunos recuerde este caso, que lo tenemos ahí
hace poco que lo estudiamos. Para finalizar, ¿cuáles son las complicaciones del tratamiento que puede surgir, ya sea quirúrgicos o por tratamiento quimio-radioterápico? Fístulas rectovaginales y vesicovaginales, linfedemas, fracturas por insuficiencia del sacro y sarcomas asociados a la radioterapia, lo cual es raro. Les voy a mostrar un caso, una paciente de 49 años con cáncer de cérvix, con quimio-radioterapia, que hizo una fístula rectovagino-vesical y tumor inicialmente. Fíjense esta zona de restricción a la difusión periférica. Acá tenemos el recto con gel, el tumor en el medio y la fístula a la vejiga. Tenemos aire acá en la vejiga que está pasando a través del recto y de la vagina. Acá vemos la comunicación, las bocas de la fístula. Importante también entonces el rol de las imágenes en el estudio de las complicaciones. Esta imagen es del 2019 y en mayo de 2020 resuelve bastante el tumor, persiste la fístula abierta entre el recto, la vagina y la vejiga. Como conclusión, la nueva clasificación de FIGO de 2018 establece un rol central a las imágenes en la estadificación y la resonancia magnética es principalmente el método de elección por el buen contraste de imágenes que tiene entre los diferentes tejidos que hay que evaluar, tumor, edema, fibrosis, etcétera, y permite no solamente estadificar, sino también evaluar respuesta y detectar recurrencia. Nosotros tenemos adaptados protocolos a cada órgano y a cada tipo de patología. No es lo mismo estudiar un cáncer de cérvix, un cáncer de endometrio, un cáncer de ovario, una recurrencia, una endometriosis. Para cada paciente y para cada tipo de patología tenemos un protocolo. Esto ahorra tiempo y recursos, hace que la paciente esté menos tiempo dentro del resonador y optimiza el análisis de las imágenes, porque no todas las imágenes siempre son útiles en todos los tipos de patología. La familiaridad hay que estar familiarizado obviamente con los signos de recurrencia y con los cambios post-tratamiento normales y por supuesto no nos fanatizamos con ningún método diagnóstico, todo depende de los recursos que tengamos disponibles. Si hay una ATC, bienvenida a la ATC, si no hay resonancia, usemos lo que tengamos disponible para tratar de llegar al mejor diagnóstico posible. Gracias. Bárbaro, Miguel, buenísimo, muy claro como siempre, y aportando conceptos que nos vamos llevando cada vez que te escuchamos. Así que de 10. Bueno, quedan los micrófonos abiertos para aquel que quiera hacer alguna pregunta, algún comentario. Hola, buen día. Sí. Buen día. ¿Cómo está? Buen día, no sé quién habla. Jero. Jero, ¿cómo andás? Buen día. ¿Cómo andan? Aprovecho antes de entrar a cirugía. Gracias, Miguel, Bien. por la presentación. Te aprovecho para preguntarte dos cosas. Primero, con respecto a ¿cuál consideras vos que sería el mejor esquema imagenológico para estudiar a una paciente diagnosticada recientemente de un cáncer de cuello? Me refiero a la resonancia de abdomen y pelvis, una resonancia de pelvis con tomografía. ¿Consideras que el PET puede ser parte de la estadificación? Hablamos de un ideal, después lo adaptamos a lo que tiene cada uno. Sí. Nosotros preferimos la resonancia magnética para estadificar localmente. Y después, si el tumor está avanzado localmente, lo ideal es hacer una TC de tórax y abdomen para estadificar el tórax, obviamente que la resonancia ahí hoy día no juega ningún rol, o eventualmente hacer un PET. Pero inicialmente nosotros preferimos la resonancia magnética para la estadificación locorregional. Bien, perfecto. Y la segunda pregunta es, ¿qué una paciente hace tratamiento de quimio-radioterapia? ¿Vos cuándo considerás que sería el momento para pedir una imagen de control? ¿A los 3 meses, a los 6 meses? Sí, ¿Lo pedís mira, solamente? ¿Considerás que es útil cuando el paciente tiene síntomas? Mira, no hay un estándar para esto. Casi nadie recomienda hacer un control antes de los 3 meses. Generalmente está entre los 3 y 6 meses. Sobre todo no tratado con cirugía, ¿no? Sino tratado con quimio-radioterapia. Los cambios post-radioterapia de la hipoxia y todo el edema que produce mucha alteración en el cérvix localmente y eso puede perjudicar
el análisis de las imágenes en relación a si hay persistencia de enfermedad o son cambios post-tratamiento, sobre todo con radioterapia. Lo ideal es no hacerlo antes de los 3 meses. Entiendo que a veces 6 meses por ahí es mucho para esperar y controlar a una paciente, sobre todo sintomática, pero también la clínica guía mucho el primer control, ¿no? ¿Cuándo hacer el primer control? En general es entre los 3 y 6 meses, no antes de eso. Sí. Perfecto. Hola, quería a propósito de la pregunta de Jero, Gonzalo Franco de Córdoba, Miguel, te felicito, muy claro. Gracias. Preguntarte, después de los 3 meses, ¿cuál es el valor predictivo positivo y negativo que tiene la resonancia para diagnóstico de persistencia, dada todas las limitaciones que tiene? Por supuesto que antes de los 3 no lo discutimos, después de los 3, porque es un desafío diario que tenemos al respecto. Mira, el número exacto no lo conozco, pero generalmente es entre tanto el PET, la resonancia como el PET, está por encima del 85-90%, el valor predictivo bien. positivo, sí. Porque el PET también tiene falsos positivos, porque todo esto que perjudica la resonancia también lo perjudica el PET, los cambios inflamatorios. Con lo cual, el PET tampoco es que nos va a salvar en relación a poder saber si hay una recurrencia o una persistencia de enfermedad. Pero después de los 3 meses y después de los 6, con bastante mayor especificidad y sensibilidad, la resonancia es un muy buen método. Es un muy buen método. Perfecto. Vos haces, digamos, radiología invasiva, punciones y demás, para hacerte otra No, pregunta. no. ¿Y en su servicio alguien lo hace? Sí, tenemos un equipo de intervencionismo Bien, que, sí. bien. Y la pregunta es, en aquellos casos donde la quimiorradioterapia, sobre todo la radioterapia, fusionó prácticamente los fondos de saco y hay una imagen de sospecha que está allá más cerca del istmo, ¿tiene algún valor la punción? Porque es muy difícil llegar para hacer un diagnóstico ahí arriba. Mira, no tengo esa respuesta porque no hago intervencionismo, pero no lo sé. No podría contestarte eso, sí. No. Ok. Y le pregunto a los gineco-oncólogos 2 cosas con respecto a la clase. Si más de 15 milímetros, estamos casi convencidos que un ganglio es positivo, pero no tenemos la certeza. Y tenemos un tumor pequeño que quedaría para una cirugía radical. No lo hacemos porque sabemos que ese ganglio casi con seguridad va a ser positivo, o así todo vamos, buscamos el ganglio, hacemos centinela, si no lo encontramos tratamos de buscar el ganglio y ahí decidimos si operamos o no. Esa es una pregunta. Y la segunda pregunta, para tumores grandes, dado que la resonancia tiene tan buena sensibilidad para descartar invasión, en tumores grandes piden citoscopía de rutina en el caso de que la resonancia muestre que no hay invasión vesical. Tiene que haber un par de grandes. No se escuchó la segunda, la primera del ganglio, sí, la segunda, repetí, porfa. La segunda, dado la gran sensibilidad que tiene la resonancia para descartar invasión de vejiga en tumores grandes, más de 4 centímetros, para estadificar, ¿le piden cistoscopía de rutina si la resonancia muestra que hay ausencia de invasión? En verdad, Gonza, Sí. vos tenés que tener una confirmación para decir que está invadida histológica, pero ante la duda es una cistoscopía. De rutina, no. Con una buena resonancia, no. Con respecto a la anterior, nosotros, como tenemos esa duda del ganglio, generalmente le pedimos PET. Y como siempre decimos, lo que va a dar la confirmación clara de si un tumor está comprometido o no es el eventual staging laparoscópico yéndolo a buscar antes de ofrecer cualquier tratamiento quirúrgico. Más un cuello, ¿no? Estoy hablando de la primera pregunta que hiciste con respecto al ganglio. Sí. Sí, yo lo mismo te diría, y sobre todo si no tenés ningún otro elemento previo que ya te haga sospechar que le vas a dar quimioradioterapia. Entiendo que un tumor pequeño que vos estás pensando en chance quirúrgica y que por ningún motivo podés descartar si está o no afectado, yo también le puedo proponer la estadificación quirúrgica.
Y si el PET te dice, che, y si el PET te dice que es positivo, casi con seguridad. Si es positivo, la considero positiva. Ok. ¿Y vos? Lo que es interesante, viste, Miguel, que vos mostraste un caso en el cual el tumor medía 56 milímetros y discriminaste el pedículo que no restringía la difusión. Sí. Pero vos sos experto en el tema y ponele que ese tumor mida 3 centímetros y que tenga también un pedículo. El problema el desafío que muchas veces tenemos es que el pedículo lo incluyen en la medición del tumor. ¿Me explico? Y muchas veces por ahí el tumor mide 3 centímetros, es pediculado, no está adherido al cuello, y por ahí el pedículo mide 1 centímetro. ¿Y cuál es el tamaño real? Eso es una discusión que siempre tenemos con Gonza, con Creo que no, con todos los llamados con Tommy, que no sabe cuál es el verdadero tamaño. Porque vos estás midiendo un tumor exofítico que está libre y que solo está fijo por un pedículo de 1 centímetro. ¿Me explico? Te explicás. Teóricamente el pedículo no es tumor, pero si hay algunas células dentro, no deberíamos incluirlo dentro del tumor. Dentro de la medición, para hacer estrictamente con la estadificación por tamaño, yo no lo incluiría en el tumor. Okay. Otra pregunta te hago, Miguel, que por ahí yo lo veo en los informes, nos llegan. En la descripción del estudio te ponen te describen los ganglios y después en el resumen te ponen, o la conclusión, adenomegalias. Y cuando vos vas a la lectura, te ponen que el tamaño del ganglio en el eje axial es menor de 1 centímetro. Entonces, no sé si podrías aclarar un poco cuándo consideras vos imagenológicamente una adenomegalia. Odio la palabra adenomegalia, porque en realidad yo trato de poner, no hay ganglios con sospechas de positividad. Es decir, porque vos podés tener, a ver, según los criterios RECIST, que son los que usamos permanentemente para el control de tratamiento de todos los tumores, de todos los tumores del organismo, un ganglio se considera medible según la terminología RECIST a partir de los 15 milímetros. A partir de los 15. Ahora, a partir de los 10 milímetros es adenomegalia, pero no es medible según los criterios RECIST. Ahora, podés tener un ganglio de 8 milímetros que no es adenomegálico y eventualmente tenga criterios de sospecha de malignidad. ¿Cuáles serían esos criterios de sospecha de malignidad? Porque hay criterios morfológicos que son el borde del ganglio, la señal del ganglio y la forma del ganglio. Y hay criterios de tamaño. Si yo digo adenomegalia, estoy excluyendo los criterios morfológicos. Esto está perfectamente estudiado, validado y estandarizado para el cáncer de recto, por ejemplo, pero no para otros tumores del organismo que de alguna manera tratan de homologar esto de recto. Pero adenomegalia es a partir de 10 milímetros. Ahora, puedo tener una adenomegalia de 12 milímetros y ser un ganglio reactivo, por ejemplo, en un contexto no oncológico. Ahora, si mide entre 10 y 15, empiezo a prestar mucha atención, independientemente de la terminología, en un contexto oncológico. Y si mide más de 15, casi con seguridad que ese ganglio es patológico. Por eso yo trato de no usar la palabra adenomegalia. Digo, en un contexto oncológico. Perfecto, clarísimo, Miguel. Bueno, si no quedó ninguna pregunta más, damos por finalizada la jornada de hoy y la presentación.